Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona. Dos relatos del británico Arthur C. Clarke son nuestro homenaje al planeta. La ciencia ficción, casi como ningún otro género, aborda la agonía de nuestro mundo creando conciencia sobre la fragilidad y de sus potencialidades ocultas. Temas que Clarke aborda aquí con dolor y humor. Si me olvidara de ti, oh tierra. Cuando Marvin tenía 10 años, su padre le condujo por los largos y resonantes corredores que subían a través de administración y fuerza, hasta que al fin llegaron a los niveles superiores y se encontraron entre la vegetación de las tierras del labrantío, que crecía rápidamente. A Marvin le gustaba observar las grandes y esbeltas plantas que ascendían con impaciencia casi visible hacia la luz del sol que se filtraba a través de las cúpulas de plástico para salir a su encuentro. Flotaba en todas partes un olor a vida, despertando anhelos indecibles en su corazón. Ya no respiraba el aire fresco y seco de los niveles residenciales, donde solo se percibía un débil olor a ozono. Quiso quedarse un rato allí, pero su padre no se lo permitió. Siguieron adelante hasta llegar a la entrada del observatorio que Marvin nunca había visitado. Pero no se detuvieron y el chico comprendió con creciente excitación que solo quedaba un objetivo. Por primera vez en su vida iba a salir al exterior. En la gran cámara de servicio había una docena de vehículos de superficie, con anchos neumáticos y cabinas presurizadas. Sin duda estaban esperando a su padre, pues los condujeron inmediatamente al pequeño coche todoterreno que esperaba junto a la gran puerta circular de la cámara estanca. Tenso de expectación, Marvin se acomodó en la pequeña cabina mientras su padre ponía el motor en marcha y comprobaba los controles. Se abrió la puerta interior de la cámara y luego se cerró tras ellos. El muchacho oyó desvanecerse lentamente el zumbido de las grandes bombas de aire al bajar a cero la presión. Entonces se encendió la señal de vacío. Se abrió la puerta exterior y delante de Marvin se extendió un terreno en el que nunca había estado. Lo había visto en fotografías, desde luego, y lo había observado 100 veces en las pantallas de televisión. Pero ahora estaba a todo su alrededor, ardiente bajo los fuertes rayos del sol que se deslizaba despacio en un cielo negro como el azabache. Miró hacia el oeste, resguardándose de aquella luz cegadora, y allí estaban las estrellas, como le habían dicho, y él no había creído del todo. Las contempló durante mucho rato, maravillándose de que algo pudiese ser tan brillante y al mismo tiempo tan pequeño. Eran unos puntos de luz intensa y fija, y de pronto recordó unos versos que había leído una vez en uno de los libros de su padre. Centellea, centellea, estrellita. Siempre me pregunto qué serás. Bueno, él sabía lo que eran las estrellas. La persona que se había planteado aquella pregunta debía de ser muy tonta. ¿Y qué quería decir con centellea? Se podía ver inmediatamente que todas las estrellas brillaban con la misma luz fija, no centelleante. Entonces se desentendió del problema y dirigió su atención al paisaje que le rodeaba. Estaban rodando en una llanura a casi 150 kilómetros por hora. Los gruesos neumáticos levantaban nubecillas de polvo detrás de ellos. No había señales de la colonia. En los pocos minutos en que él había estado mirando las estrellas, las cúpulas y torres de radio se habían ocultado detrás del horizonte. Sin embargo, había otros indicios de la presencia del hombre, pues a eso de 1 kilómetro delante de ellos pudo ver unas estructuras de formas curiosas arracimadas alrededor de la boca de una mina. De vez en cuando salía una nube de vapor de una chimenea baja y se dispersaba al momento.
dejaron la mina atrás en un instante. Padre conducía con una habilidad desenfrenada como si se tratase de escapar de algo. Era extraño que la mente de un niño concibiese semejante idea. En pocos minutos llegaron al borde de la meseta en la que había sido construida la colonia. El suelo descendía bruscamente a sus pies en una vertiente vertiginosa cuyos trechos más bajos se perdían en la sombra. Al frente, hasta donde podía alcanzar la vista, había un heterogéneo desierto de cráteres, cadenas montañosas y quebradas. Las crestas de las montañas, al recibir la luz del sol próximo al ocaso, ardían como islas de fuego en un mar de oscuridad, y sobre ellos las estrellas seguían brillando como antes. No podían seguir adelante, pero sí que podían. Marvin cerró los puños al pasar el coche sobre el borde de la pendiente e iniciar el largo descenso. Entonces vio el rostro casi invisible en la falda de la montaña y se tranquilizó un poco. Por lo visto, otros hombres habían pasado antes por allí. De pronto se hizo de noche cuando cruzaron la línea de sombra y el sol se ocultó detrás de la meseta. Se encendieron los faros gemelos, proyectando franjas blanco-azuladas en la piedra que tenían delante, de manera que apenas era necesario reducir la velocidad. Durante horas rodaron a través de valles y más allá de los pies de montañas cuyos picos parecían tocar las estrellas, y a veces salían momentáneamente a la luz del sol al subir a tierras más altas. A la derecha se extendía una llanura rugosa y polvorienta, y a la izquierda, con sus murallas y terrazas elevándose kilómetro tras kilómetro en el cielo, había una cadena de montañas que se desparramaba a lo lejos, hasta que sus picachos se perdían de vista detrás del borde del mundo. No había señales de que el hombre hubiese explorado este terreno, pero en una ocasión pasaron por delante del esqueleto de un cohete que se había estrellado, y a su lado había una lápida rematada por una cruz de metal. A Marvin le pareció que las montañas se extendían hasta el infinito. Pero al fin, muchas horas más tarde, la cordillera terminó en una imponente y escarpada punta de tierra que se elevaba a fuerte pendiente desde un racimo de pequeñas colinas. Cuando descendían a un valle profundo que describía un gran arco hacia el otro lado de las montañas, Marvin se dio cuenta poco a poco de que algo muy extraño sucedía en la tierra que tenían delante. El sol estaba ahora detrás de los montes de la derecha. El valle que tenían delante hubiese debido estar envuelto en una oscuridad total. Sin embargo, estaba inundado por una irradiación blanca y fría que pasaba por encima de los riscos bajo los cuales circulaban. Entonces se encontraron de pronto en campo abierto, y la fuente de aquella luz apareció ante ellos en todo su esplendor. Una vez parados los motores, reinó un silencio total en la cabina. El único sonido era el débil susurro de la alimentación de oxígeno y alguna crepitación metálica ocasional al irradiar calor las paredes exteriores del vehículo. No llegaba ningún calor desde la gran medialuna de plata que flotaba sobre el lejano horizonte e inundaba este terreno de una luz perlina. Brillaba tanto que pasaron varios minutos antes de que Marvin pudiese aceptar su desafío y mirarla fijamente. Pero al fin pudo discernir siluetas de continentes, la brumosa frontera de la atmósfera y las blancas islas de nubes. E incluso a tanta distancia pudo percibir el resplandor del sol sobre el hielo polar. Era un bello espectáculo que le conmovió a través del abismo del espacio. Allí, en aquella media luna, estaban todas las maravillas que nunca había conocido. Los matices de los cielos al ponerse el sol, el gemido del mar sobre las costas pedregosas, el repiqueteo de la lluvia, la pausada bendición de la nieve. Estas y otras 1000 cosas hubiesen debido ser su legítima herencia, pero sólo las conocía por los libros y los relatos antiguos, y esta idea le producía la angustia del exilio. ¿Por qué no podían volver allá? Parecía todo tan tranquilo debajo de aquellas nubes en movimiento. Entonces, con los ojos ya no cegados por el resplandor, vio que la parte del disco que hubiese debido estar a oscuras brillaba débilmente con una fosforescencia maligna, y recordó. Estaba contemplando la pira funeraria de un mundo
la secuela radiactiva de Armagedón. A través de casi 500,000 de kilómetros de espacio, todavía era visible el resplandor de los átomos moribundos, perenne recordatorio de un pasado ruinoso. Transcurrirían siglos antes de que aquel resplandor letal se extinguiese en las piedras y la vida pudiese volver a llenar aquel mundo vacío y silencioso. Y ahora Padre empezó a hablar, contando a Marvin la historia que hasta este momento no había significado para él más que los cuentos de hadas escuchados en su infancia. Había muchas cosas que no podía entender. Le era imposible imaginarse el esplendoroso y multicolor estilo de vida en el planeta que nunca había visto. Tampoco podía comprender las fuerzas que lo habían destruido al fin, dejando a la colonia como único superviviente gracias a su aislamiento. Pero podía compartir la angustia de los días últimos, cuando la colonia se había convencido al fin de que nunca volverían a llegar naves abastecedoras entre las estrellas trayendo regalos desde casa. Una a una, las emisoras de radio habían dejado de llamar. Se habían ido extinguiendo en el globo en penumbra y ellos habían quedado finalmente solos, más solos de lo que nunca había estado el hombre con el futuro de la raza en sus manos. Entonces habían seguido unos años de desesperación y la larga batalla por la supervivencia en este mundo terrible y hostil. Aquella batalla se había ganado, aunque a duras penas. Este pequeño oasis de vida estaba a salvo de lo peor que podía ser la naturaleza. Pero a menos que hubiese una meta, un futuro para el que trabajar, la colonia perdería la voluntad de vivir y ni las máquinas, ni la habilidad, ni la ciencia podrían salvarla. Así comprendió Marvin al fin el objetivo de esta peregrinación. Nunca caminaría por la orilla de los ríos de aquel mundo perdido y legendario, ni oiría retumbar el trueno sobre sus montes suavemente redondeados. Sin embargo, un día, ¿cuándo? Los hijos de sus hijos volverían allí para reclamar su herencia. El viento y la lluvia limpiarían los venenos de las tierras quemadas y los llevarían al mar, en cuyas profundidades perderían su poder hasta que no pudiesen perjudicar a los seres vivientes. Las grandes naves que estaban todavía esperando aquí, en las silenciosas y polvorientas llanuras, se elevarían de nuevo en el espacio y pondrían rumbo a casa. Este era el sueño, y Marvin, con un súbito destello de perspicacia, supo que un día lo transmitiría a su propio hijo aquí, en este mismo lugar, con las montañas a su espalda y recibiendo en su semblante aquella luz de plata de los cielos. No miró atrás al empezar el viaje de regreso a casa. No podía soportar la angustia de ver el frío esplendor de la tierra en media luna, extinguiéndose en las peñas que la rodeaban, mientras iba a reunirse con su pueblo en el largo exilio. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando 2 cuentos del británico Arthur C. Clarke en el Día del Medio Ambiente. En Mares de Oro. En contra de lo que opinan muchos de los llamados expertos, hoy es incuestionable que la controvertida iniciativa de defensa del presupuesto de la presidenta Kennedy fue una idea enteramente suya, y su famoso discurso, Cruz del Bien, sorprendió tanto al OMB y al secretario del Tesoro como a todos los demás. El asesor científico presidencial, Dr. George Keystone, COPS para sus amigos, fue el primero en enterarse de ello. La señora Kennedy, gran lectora de ficción histórica, del pasado o del futuro, tropezó con una oscura novela sobre el 5º centenario, en la que se decía que el agua de mar contiene considerables cantidades de oro. Con intuición femenina, así dijeron más tarde sus enemigos, la presidenta vio al instante la solución a uno de los problemas más apremiantes de su administración. Era la última de una larga lista de jefes del Ejecutivo que se habían horrorizado por el progresivo e inexorable déficit presupuestario, y 2 noticias recientes habían exacerbado su preocupación.
La primera era el anuncio de que en el año 2010 cada ciudadano de Estados Unidos nacería con $1 millón de deuda. La otra era la difundida información de que la moneda más fuerte del mundo libre era ahora el billete del metro de Nueva York. George, dijo la presidenta, ¿es verdad que hay oro en el agua del mar? ¿Y si es así, podemos extraerlo? El doctor Kingston le prometió una respuesta al cabo de 1 hora. Aunque nunca había conseguido que la gente se olvidase de que su tesis doctoral había versado sobre la un tanto extraña vida sexual del trivet de Patagonia, que como se había dicho innumerables veces, solo podía interesar a otro trivet patagón, era sumamente respetado tanto en Washington como en los medios académicos. Esta hazaña se debía en gran parte a que era el experto en ordenadores más rápido del este. Después de consultar durante menos de 20 minutos los bancos de datos globales, había obtenido toda la información que necesitaba la presidenta. Esta quedó sorprendida, y hasta un poco mortificada al descubrir que su idea no era original. Ya en 1925, el gran científico alemán Fritz Haber había intentado pagar las enormes reparaciones de guerra impuestas a Alemania extrayendo oro del agua del mar. El proyecto había fracasado, pero, como señaló el doctor Kingston, la tecnología química había progresado en proporción geométrica desde los tiempos de Haber. Y si Estados Unidos podía ir a la Luna, ¿por qué no iban a poder extraer oro del mar? El anuncio de la presidencia de que había fundado la Organización para la Iniciativa de Defensa del Presupuesto, OIDP, provocó inmediatamente una enorme cantidad de alabanzas y de críticas. A pesar de numerosos requerimientos desde la finca de Ian Fleming, los medios de comunicación apodaron inmediatamente Dr. Goldfinger al consejero de ciencias de la presidenta y Shirley Bassey salió de su retiro con una nueva versión de su canción más famosa. Las reacciones a la iniciativa de defensa del presupuesto se dividieron en 3 categorías principales que a su vez dividieron a la comunidad científica en grupos terriblemente belicosos. Primero estaban los entusiastas, seguros de que la idea era maravillosa. Después, los escépticos que arguían que era técnicamente imposible o al menos tan difícil que el costo superaría el rendimiento. Y por último, los que creían que era realmente posible pero que sería una mala idea. Tal vez el más conocido de los entusiastas era el famoso Dr. Raven, del laboratorio Nevermore, fuerza impulsora detrás del proyecto Excelsior. Aunque los detalles eran absolutamente secretos, se sabía que la tecnología incluía la utilización de bombas de hidrógeno para evaporar grandes cantidades de océano, dejando todo el mineral, incluido el oro, listo para su ulterior proceso. Inútil decir que muchos criticaban duramente el proyecto, pero el Dr. Raven podía defenderlo desde detrás de la cortina de humo del secreto. A los que se lamentaban, ¿no será el oro radioactivo?, les respondía alegremente, ¿y qué? Así será más difícil robarlo. Además estará enterrado en las cámaras acorazadas de los bancos, así que poco importará que sea radioactivo. Pero tal vez su argumento más contundente era que se lograría un producto derivado de Excelsior. Varios millones de toneladas de pescado hervido al instante para alimentar a las multitudes que se morían de hambre en el tercer mundo. Otro sorprendente defensor de la IDP, Iniciativa de Defensa del Presupuesto, fue el alcalde de Nueva York. Al enterarse de que se calculaba que el peso total del oro del océano era de 5.000 millones de toneladas como mínimo, el polémico Fidel Bloch proclamó: «Al menos nuestra gran ciudad tendrá las calles pavimentadas de oro». Sus numerosos críticos sugirieron que empezase por las aceras para que los desventurados neoyorquinos dejasen de desaparecer en profundidades insondables. Las críticas más acerbas fueron las de la Unión de Economistas Preocupados, que señalaron que la IDP podía tener consecuencias desastrosas. A menos que se controlasen minuciosamente, la inyección de grandes cantidades de oro tendría efectos devastadores sobre el sistema monetario mundial. Algo parecido al pánico había ya afectado al comercio internacional de joyería. Las ventas de anillos de boda habían descendido a 0 después del discurso de la presidenta. Pero las protestas más ruidosas habían procedido de Moscú. A la acusación de que la IDP era un sutil complot capitalista, había replicado el secretario del Tesoro diciendo que la Unión Soviética
tenía ya la mayor parte del oro del mundo en sus cámaras acorazadas, por lo que sus objeciones eran sencillamente hipócritas. Todavía se estaba discutiendo la lógica de esta respuesta cuando la presidenta aumentó la confusión. Sorprendió a todo el mundo al anunciar que cuando se hubiese perfeccionado la tecnología de la IDP, Estados Unidos la compartiría de buen grado con la Unión Soviética. Nadie le creyó. Apenas si había una organización profesional que no se hubiese inclinado en pro o en contra de la IDP, o en algunos casos tanto en un sentido como en otro. Los abogados de derecho internacional suscitaron un problema que la presidenta había pasado por alto. ¿Quién era realmente dueño del oro del océano? Cabía presumir que todos los países reclamaran como suyo el contenido del agua de mar dentro del límite de 200 millas de la zona económica. Pero como las corrientes marinas agitaban continuamente este enorme volumen de líquido, el oro no se quedaría quieto en un lugar. En definitiva, una sola planta de extracción en cualquier lugar de los océanos del mundo podría llevárselo todo, sin tener en cuenta las reclamaciones nacionales. ¿Qué pensaba hacer Estados Unidos al respecto? Solo brotaron unos débiles rumores de desconcierto de la Casa Blanca. Una persona a la que no preocupaban estas críticas, ni ningunas otras, era el capacitado y ubicuo director de la OIDP, Organización para la Iniciativa de Defensa del Presupuesto. El general Isaacson había conseguido una extraordinaria y merecida fama como reparador de entuertos en el Pentágono. Tal vez su hazaña más celebrada fue la desarticulación del siniestro círculo controlado por la mafia que había intentado monopolizar uno de los productos más lucrativos de Estados Unidos: los innumerables miles de millones de rollos de papel higiénico para el servicio militar. Fue este general quien arengó a los medios de difusión e informó sobre el funcionamiento de la todavía incipiente tecnología de la IDP. Su ofrecimiento de sujetadores de corbata de oro, chapados de oro, a periodistas y reporteros de televisión fue un golpe genial alabado por todos. Solo después de haber publicado sus prolijos artículos, se dieron cuenta los representantes de la prensa de que el astuto general nunca había dicho que el oro procediese realmente del mar. Pero entonces ya era demasiado tarde para rectificaciones. En la actualidad, 4 años después del discurso de la presidenta, y todavía dentro del primer año de su segundo mandato, es imposible predecir el futuro de la IDP. El general Isaacson ha enviado al mar una gran plataforma flotante que, según informó Newsweek, parecía como si un portaaviones hubiese intentado hacer el amor a una refinería de petróleo. El doctor Kingston, alegando que había terminado con éxito su trabajo, ha dimitido para ir en busca del más grande trivet Patagón. Pero la mayor amenaza, según han revelado los satélites de reconocimiento de Estados Unidos, es que la Unión Soviética está construyendo enormes y perfectas tuberías en los puntos estratégicos de su costa. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado En Mares de Oro y Si me olvidara de ti, oh tierra, 2 cuentos de Arthur C. Clarke, homenaje a la tierra.